confiaré. Tu promesa. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiamos, amado. Solo en ti estamos seguros. Solo en ti estamos seguros. A ti clamamos, te llamamos, te deseamos. A ti clamamos, te llamamos, te deseamos. Y te clamamos, te llamamos, te deseamos. Y te clamamos, te llamamos, te deseamos. Y te clamamos, te llamamos, te deseamos. Cántale. Y te clamamos, te llamamos, te deseamos. Y te clamamos, te llamamos, te deseamos. Y te clamamos, te llamamos, te deseamos. Porque solo tú eres nuestro abrigo. Porque solo tú eres nuestro abrigo. Cuando no podemos más, a ti acudimos, sabiendo que en tu amor nos hacemos fuertes. Tómate este tiempo para agradecer y decirle al Padre cuánto lo amas y cuán bueno ha sido Él. Vamos, agradece con tu corazón. Dile cuánto lo amas, cuánto lo amas, cuánto lo amas, cuánto lo amas, cuánto lo más grande que gigantes,
Te amamos, Padre, y damos gracias por tu amor, porque sabemos que aquí estás hoy, escuchando lo que nuestro corazón hoy dice para ti. Sé tú hablando, sé tú moviéndote. A ti siempre sea toda gloria y honra. ¿Cuántos pueden darle gracias al Rey? Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Bienvenido al tabernáculo de Dios, la casa de los hijos de Dios. Qué bueno es verles de nuevo y saber que están bien. Es una bendición, ¿verdad?, poder disfrutar de un nuevo día, ¿verdad?, donde vemos todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad?, para que con acciones de gracia vengamos a Él. Yo estaba ahorita leyendo el texto, ¿verdad?, que decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de Él. De verdad que esto es una realidad que todo creyente debe de experimentar, ¿verdad? Debe de comprobar. Creo que la mayoría de los que están aquí están bien sabidos de los procesos que hemos estado viviendo en la familia en estos días. Y hoy, gracias a Dios, ya podemos ver ahora sí ya un claro de luz después de un periodo de tormentas, un periodo de... Ahí compóngame el sonido, por favor. Como que tiene mucho eco, quiten el eco. El maestro de sonido. Entonces, es importante lo que cada uno puede hacer en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha capacitado con dones, con talentos, con habilidades, y Dios espera que nosotros lo usemos en su reino. Dios espera que por medio de nuestros dones podamos servir al Señor, servirle a su iglesia. Es necesario hacerlo porque con la misma medida que nosotros damos, con esa misma medida recibimos. Entonces, si nosotros queremos recibir mucho, pues es necesario dar mucho, ¿verdad? De esa manera Dios nos bendice y nos prueba qué tan buenos mayordomos somos en la casa de Dios. Así que todos son bienvenidos, y en especial le quiero dar la bienvenida a Uriel Ramírez Ávila del Estado de México. ¿Por dónde está? Bienvenido. Creo que está de visita por acá y quiso no quedarse, sino quiso estar en la presencia de Dios y nos está acompañando. Bienvenido, mi hermano. Bueno, antes de iniciar me gustaría hacer una oración para que sea Dios el que nos bendiga, ¿verdad? Siento que tiene mucho eco, perdónenme, pero o no sé si son las bocinas estas, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te amamos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos a ti toda la honra, la gloria y el honor. Permite, Señor, que esta palabra tuya
pueda entrar, Señor, pueda bendecir la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te amamos, Señor, gracias por esa oportunidad que nos das de entrar a tu presencia y poder escuchar tu palabra, Señor, que nos bendice. Gracias te damos, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver vamos a iniciar una nueva serie que le hemos titulado Tan cerca y tan lejos, ¿verdad? En el transcurso de nuestra vida vamos a tener que pasar o enfrentar diferentes situaciones difíciles, ¿verdad? Complicadas, en los que parece que Dios está muy lejos de nosotros, que Dios está distante, prácticamente inalcanzable. Hasta en ese momento llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Y entonces son momentos que Dios lo permite, pero cuando estás en ese momento, en esa situación, en medio de la tormenta, ¿verdad? Vienen muchos sentimientos, muchos pensamientos, hasta el orar a Dios cuesta. Yo escuchaba los testimonios de muchos pastores que estuvieron enfermos de COVID, ¿recuerdan cuando? Y entonces yo me costaba concentrarme, me costaba dar gracias a Dios en esa condición. Por más que leía los textos, los citaba, y me costaba mucho porque había un pensamiento contrario, como diciendo, ¿dónde está tu Dios? Mira, ¿dónde estás? Entonces, ¿a cuánto les ha pasado así que les cuesta orar en los momentos difíciles? Pero en esos momentos difíciles que pensamos que Dios está muy lejos de nosotros, ¿verdad? Son los tiempos o los momentos que Él está más cerca de ti y que está escuchando tus oraciones, aunque no lo puedas ver, Él está ahí, a tu lado, te está observando, está viendo la actitud de nuestro corazón, cómo actuamos en los momentos de angustia y de necesidad. Porque déjame decirte que en ese momento los oídos del Señor están prestos a la oración del justo. Entonces son los momentos que parecieran eternos, pero son los momentos, o parecieran momentos que estamos muy lejos de Dios porque pareciera que no escucha nuestras oraciones, pero son los momentos que Dios está más cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Son los momentos de nuestra visitación, porque Dios obrará en nuestra vida. Pero hay momentos, ¿verdad? O hay cosas que parece que las tenemos muy cerquita, que parece que lo tenemos a la mano, que están muy alcanzables, ¿verdad? Pero en realidad son las cosas o son los tiempos que están más lejos de nosotros. Las que nosotros pensamos que las podemos conseguir. Y entonces, y sucede porque la Escritura dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento oportuno. Pero lo más importante es que mientras nosotros esperamos el tiempo de Dios, debemos de esperarlo de manera activa, no de manera pasiva. Porque en la pasividad, de alguna manera, a veces Dios espera de nosotros que mientras llega el tiempo de nuestra visitación, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Hablamos de orar, hablamos de no dejar de congregarnos, hablamos de hacer la obra de Dios. Mientras que Dios se manifiesta y viene el tiempo de nuestra visitación. Siempre que te sientas más cerca, más seguro y más confiado de algo, recuerda estas palabras. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que está delante de ti viene de parte de Dios. Muchas veces en mi caminar con Cristo,
vienen muchos hijos de Dios a la presencia de Dios, reciben a Cristo en su corazón y empiezan a caminar en los caminos del Señor, y de repente les viene una oferta laboral, les viene un buen negocio, les viene a los solteros un pretendiente, ¿verdad? Así guapo, querendón, cabello como les gusta, a unos les gusta rizado, otros les gusta, otros con barba, ¿verdad? Así como el de Silvino, les gusta que raspe. Y entonces, pastor, Dios escuchó mi oración, es este el que yo le estaba pidiendo, este filisteo. Y nosotros que podemos ver con otro, tal vez desde otra perspectiva, le decimos, no, mi hija, todavía no es el tiempo, no es él. Sansón salió a un pueblo filisteo, ¿verdad? Y ahí vio a una filistea y le agradó, de tal manera que fue y le dijo a sus padres que se la fueran a pedir porque esa es la que le gustaba. ¿Y qué le dijeron los padres? Dijo, no, hijo, que no hay mujeres acá en nuestra tribu. Pues ninguna de las muchachas hermosas, de las princesas, le gustó a Sansón. Pagó las consecuencias, ¿verdad? El rey Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para cercar, ¿verdad?, a Samaria, porque lo quería conquistar, cuyo rey era Acab, rey de Israel. El cerco duró tanto tiempo que provocó una gran hambruna y escasez de alimentos dentro de la ciudad, ¿verdad? Porque ellos, para protegerse, ¿qué hicieron? Se metieron a la fortaleza, y esa fortaleza estaba tan bien elaborada que era impenetrable. Entonces, Ben-Hadad, ¿qué es lo que dijo? ¿Sabes qué? Ok, no podemos entrar, nos vamos a quedar aquí afuera y vamos a evitar que no llegue alimentos adentro. Entonces duró tanto el cerco que se puso la cosa difícil. De tal manera, dice, que la Biblia registra que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Fíjate, diría la chilindrina. 80 monedas de plata. Y dice que un poco de algarroba llegó a costar 5 monedas de plata. Había una superinflación, no como la de hoy en día, que te quejas que la coca de 3 litros está muy cara. Deja de consumir coca, ¿verdad? Tómate un vasito de agua en el desayuno, en la comida y en la cena. Pero hay quienes están tan enviciados de la coca que se toman una coca de 3 litros en el desayuno, una en la comida y una en la cena. Hasta el café lo remojan con coca, ya no es con, hasta el pan lo remojan con coca, ya no es con café. Si tú entiendes que es un gasto innecesario, una coca no es necesario, si tú ese dinero lo ahorras y mejor aún, lo inviertes en tu negocio, lo inviertes en un curso o en algo que te va a beneficiar, en algo que te va a producir, será mejor, ¿verdad? Entonces, estaba la inflación en ese momento difícil. Toda esta situación provocó conflictos internos dentro de Samaria. Cada uno en los momentos difíciles saca lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y del corazón vienen las actitudes del hombre. Entonces empezó a reinar la injusticia. Y un día estaba el rey, ¿verdad?, Acab, caminando, y una mujer le dijo: rey, quiero que me haga justicia.
Y entonces el rey se acercó a esta mujer, ¿qué quieres que yo haga por ti? Lo que sucede, dice, es que mi vecina me convenció de que nos comiéramos a mi hijo en barbacoa, porque era mucha el hambre. Y entonces yo accedí a comernos a mi hijo en barbacoa. Se echaron unos buenos consomé de barbacoa, ¿verdad? Pero con la condición de que cuando se terminara la barbacoa, ahora le tocaba sacrificar a su hijo, esta mujer. Y entonces cuando le tocó el turno de sacrificar el hijo de esta mujer astuta, ¿verdad? Lo escondió de tal manera que no cumplió lo que ella había prometido. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Que alguien le promete algo y no le cumple? Por eso no lo hagas tú. ¿A alguien le ha pasado que le prestan dinero y te dicen, en una semana te lo devuelvo? Yo les pregunto, ¿en una semana se lo devuelven? ¿Cómo molesta? No lo hagas tú, porque nosotros somos luz. Los que son oscuridad, los que no entienden cuestiones de reino, hacen estas cosas y es para su propio mal. ¿Cuántos saben que es para su propio mal? Porque hay un juez que es soberano y que está encima de todos y que él hará justicia y le dará a cada uno según sus obras. De tal manera que estaba difícil la cosa, que inclusive se volvieron caníbales, se estaban comiendo entre ellos mismos, ¿verdad? Y entonces todo esto era difícil para todos. Eso nos enseña, hermanos, a que no podemos confiar, ¿verdad?, de todo lo que la gente te diga y te proponga. No todo lo que la gente te proponga es una buena idea. No todo viene de parte de Dios. El error de esta mujer fue no consultar al Señor, ¿verdad? Vemos que el amor en esa ciudad se había terminado, porque dígame, ¿qué madre va a entregar a su hijo y se lo va a comer? Creo que los padres estamos en la condición de dar la vida por quién, pero no estamos en la condición de tomar a nuestros hijos y sacrificarlos por nosotros, ¿verdad? Eso no es humano, no es correcto. Entonces, por eso cuando tú alguien venga y te proponga algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Consúltalo con el Señor. Si alguien te propone un negocio, ven y consúltalo con el Señor. Si algo tienes duda, ven a la casa de Dios. Y si ves conveniente, aquí hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, con mucha sabiduría, con mucha capacidad, que te pueden dar un buen consejo. Ninguno de los que están aquí, en su sano juicio o teniendo el temor de Dios, ¿verdad? Si tú le pides un consejo a un borracho, ¿qué te va a decir el borracho? Vámonos a su cantina favorita, ahí te doy el consejo. De tal manera que no cualquier persona puede ser un buen consejero. Todo el mundo da consejos, pero no todos son buenos consejeros. Si tú le pides un consejo a una persona que vive una vida en adulterio, pues te va por tu lado. Hasta te va la receta cómo cuidarte para que no salgas embarazada o embarazado. Ustedes, ¿cómo es que el término inclusivo, ¿no? Entonces, la verdad que esto nos enseña que no todo lo que la gente te proponga es bueno. Y que lo más importante es consultar al Señor. El rey David nos pone el ejemplo. Él pasó momentos muy difíciles donde su vida estuvo en peligro. Y vean lo que él hizo en Salmos capítulo 40, versículo 1 y 2. Dice, pacientemente esperé ¿en quién? ¿Y qué hizo él? ¿Y oyó qué?
un clamor. Sabemos cómo el rey David en los momentos difíciles, su refugio era el Señor, en donde él llegaba y clamaba al Señor, pero esperaba con paciencia, una actitud activa, esperando la respuesta del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque es una realidad. Yo ahorita estos momentos que pasé, es una desesperación cuando no está en tus manos el alivio de lo que más amas. El alivio de tu esposa o el alivio de tu hija. Entonces, como que desespera. Entonces, la palabra nos enseña a esperar pacientemente, pero activamente en Jehová, clamando a Él, ¿verdad? Hasta que Él incline sus oídos y actúe. Y nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, para poner tus pies sobre la peña y enderezar tus pasos. Porque muchas veces hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces por eso la Escritura permite que vengan esos tiempos difíciles para que nos demos cuenta que los caminos que estamos andando muchas veces no son los correctos. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El rey Acab y todo el pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. Se habían olvidado de él. Se habían olvidado de los principios, de las leyes morales del Señor. De tal manera que no había quien los defendiera de sus enemigos, porque ellos estaban honrando, ¿verdad? Estaban honrando a otros dioses. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin consultar al Señor? ¿Verdad? ¿Y cómo nos ha ido? Mal. Y cuando nos va mal, ¿qué hacemos? Muchas veces no nos hacemos responsables de nuestras malas decisiones. ¿A quién le atribuimos el mal? ¿No a Dios? Y le decimos, Señor, ¿por qué no me proteges? ¿Por qué no me guardas? Y el Señor te dice, es que yo te estoy mostrando que este es el camino derecho. Este es el camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Pero tú estás siguiendo caminos de muerte. Y muchas veces te he hablado por medio de algún hermano, por medio de una predicación, por medio de un mensaje, pero tú has seguido caminando los caminos de muerte y ya has llegado al límite de que tienes que asumir las consecuencias de tus acciones. Pero yo tengo el poder, dice el Señor, para convertir todo lo malo en algo bueno, si tú clamas a mí. El rey Acab, al escuchar esta terrible noticia, esta tragedia, se enfureció y ardió en cólera en contra de quién creen. Hola. En contra de Dios y en contra de su profeta. Estamos hablando del profeta Eliseo, ¿verdad? Porque estando tan cerca de Dios, estando tan cerca del profeta de Dios, ¿verdad? Dios no le respondía. Dios no estaba haciendo lo que el rey Acab quería, ¿verdad? Pero la respuesta es que ellos habían abandonado al Señor y el Señor los abandonó. Ellos les habían dado la espalda. Ellos estaban adorando a falsos dioses, a ídolos, y dejaron de adorar al Señor. Por eso en nuestra vida siempre vamos a tener enemigos. El rey Ben-Hadad era un enemigo acérrimo de Israel de muchos años, y durante mucho tiempo le proveyó el Señor protección a su pueblo y al rey. Pero desde el momento que ellos abandonan a causa del pecado, a causa de la maldad, ¿recuerdan quién era la esposa del rey Acab? ¿Alguien lo recuerda? Jezabel, una mujer que influyó en la vida del rey Acab de tal manera que hizo que el pueblo de Dios pecara y que el rey pecara.
De tal manera que honraban más a quién era el ídolo que adoraban. A Baal, ¿no? Ellos pensaban que Baal era el dios de ¿qué? De la lluvia, ¿verdad? Por eso en su momento manda a Elías, ¿verdad? A detener la lluvia. Pero bueno, entonces ese se molestó contra Dios y contra el profeta Eliseo y mandó a uno de sus siervos a que asesinara al profeta. Mandó a que le cortara la cabeza. Porque muchas veces cuando tenemos el problema, buscamos un responsable cuando todo el tiempo nosotros la responsabilidad lo tuvimos en nuestras manos. Y cometieron errores garrafales y estas eran las consecuencias. Vemos que el rey Acab no estaba molesto consigo mismo ni con el pueblo, ¿verdad? Porque ellos habían pecado en contra de Dios reiteradas veces, de tal manera que Dios ya no los protegió. Pero hubo un tiempo que Dios los ayudó. Hubo un tiempo donde por medio del profeta le estaba pasando, hasta los profetas hicieron espionaje, ¿verdad? Porque Dios les revelaba todos los planes, todas las artimañas, todo lo que ellos deseaban hacer en contra del pueblo de Dios y en contra del rey, ¿verdad? De tal manera que cuando Eliseo se enteraba, Dios se lo revelaba. Dice la escritura que hasta los planes o lo que platicaba el rey Ben-Hadad en su alcoba, dice que de alguna manera Eliseo lo sabía. Hablamos de tener un espía, ¿verdad? Entonces tenía información de primera mano Israel, de tal manera que cuando querían hacerle una emboscada al rey, este ya lo sabía y le mandaba a decir: señor rey, no pase por tal lugar porque va a haber una emboscada. Y entonces Dios lo libró de muchas cosas. Y yo les pregunto, ¿de cuántas cosas te ha librado el Señor y no te has dado cuenta? Dios te quiere librar de los filisteos. Te quiere librar de las filisteas. ¿Qué será que no hay mujeres en esta casa, no hay hombres en esta casa? Aquí hay una que tengan que buscar en otro lado. Quiero decirles y anunciar que viene la fiesta de los solteros. De verdad, no estoy jugando. ¿O no es cierto, chamacos? Solo para mayores de 25 años. Menores de 25 años todavía no. Terminen de estudiar, consigan su trabajo. Entonces, cada vez que Dios advertía a Israel y al rey, ¿verdad? Iban como zapatería 3 hermanos. ¿Qué dice el anuncio de zapatería 3 hermanos? 3 pasos adelante, 1, 2 y 3. Se libraba. Entonces, pero cuando Dios dejó de ayudar, entonces sus enemigos pudieron cercarlo. Entonces, Dios le revela a Eliseo lo que el rey estaba pensando hacer y cómo había mandado a su siervo. Y entonces Eliseo le dice a los que estaban con él, le dijo: ¿saben qué? Atranquen bien la puerta, porque viene a este lugar un asesino y detrás de él viene su rey y viene a matarme. Y no había terminado de hablar, ¿verdad? Eliseo, cuando se oyó los gritos, los insultos y las maldiciones del siervo del rey, diciendo:
gritando y maldiciendo a Eliseo, atribuyéndole a Dios y a él toda esa desgracia. Y dijo, porque ¿qué más se puede esperar de él? Dijo el siervo de Acab. ¿Qué podemos esperar de Dios? Si en este momento que nos están cercando, que está Dios permitiendo que toda esa injusticia de lo que me dijo esta mujer, de cómo se comieron a su hijo. Imagínate qué pecado de comerte a tu propio hijo, tu propia herencia. ¿En qué cabeza cabe? Imagínate en qué cabeza cabe que otro, para que haya un vivo, tiene que haber un menso. ¿En qué cabeza cabe? Primero nos comemos el tuyo. ¿Por qué no nos comemos primero el tuyo? La culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre. Entonces seamos astutos. Cuando alguien nos quiere engañar, ven a la presencia de Dios y hallarás respuesta. Consúltalo con uno de los siervos de Dios, un hombre, tanta gente que de alguna manera Dios ha levantado en esta congregación y que son sabios y que tú puedes consultar y te van a dar una perspectiva mejor y tú tomas tus decisiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces le estamos atribuyendo a Dios todo lo malo que viene a nuestra vida, cuando realmente son consecuencias de nuestras acciones, de caminar en nuestros propios caminos y no obedecer a Dios. Pero Dios tiene el poder o Dios permite que vengan cosas malas, que vengan sufrimientos, que vengan tormentas a nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros clamemos ¿a quién? A Dios. Y Dios tiene todo el poder para convertir todo lo malo en algo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque la Escritura nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien. Y esas cosas nos ayudan a tener la perspectiva de caminar en los propósitos de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque conforme a sus propósitos son llamados. Dios permitió que José fuera vendido como esclavo porque Dios tenía un propósito con él, pero no lo iba a hacer en su casa. En la casa de José era un niño consentido, hasta le dieron su túnica de colores, y eso llenó de envidia y de coraje ¿a quién? Sus hermanos. Por eso tú no andes presumiendo en las redes sociales tu túnica, porque después te van a vender como José, después te van a estar hablando, hey, páganos tanto. No tienes que presumir, disfrútalo, ¿verdad? Porque cada vez que subes algo en las redes sociales, causa envidia en la vida de las personas, ¿o no lo creen? Entonces no presumas, disfruta del desayuno, disfruta de la compañía, disfruta de ese tiempo, ves con tus hijos, ves con tu esposo, dale un beso, no pierdas el tiempo mandando. ¿O no? En la vida íntima de un matrimonio sucede eso, es parte. Entonces, cuando este hombre llegó hasta la casa de Eliseo, ¿verdad? Y insultó y trató de entrar, el profeta le respondió. Vean lo que dice 2 de Reyes capítulo 7 versículo 1. Y Eliseo contestó, oigan la palabra de quién. No dicen oigan mi palabra, oigan la palabra del Señor. Que dice así, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse ¿qué? ¿Con qué? Y hasta una doble medida de cebada, ¿por cuánto? Entonces, siguiente versículo,
el ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera ¿qué? No podría ¿qué? Y Eliseo le dijo: pues lo verás con tus propios ojos, le dijo Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Hay mucha gente que va a ver las bendiciones de Dios, pero no le alcanzará. Porque ellos creen estar muy cerca, creen que por su dinero, creen que por su poder pueden conseguir lo que sea. El rey Ben-Hadad de eso pensó. Se le hizo fácil poder conquistar a Israel y Dios le permitió, le dio un pequeño advertencia a Israel. Porque Dios nunca deja de amar a su pueblo, nunca dejó de amarlo. Ellos se olvidaron de Dios. Entonces Dios dijo: ok, no me quieres, no me amas, me hago un tantito para atrás. Viene el enemigo, los cerca y los tiene. Y entonces ahí salió todo lo bueno o lo malo. Porque yo te digo, ¿por qué no buscaron al Señor? Por sus pecados, por su maldad. Era grande, era grande. Imagínate, era pecado comer, el burro era considerado un animal impuro, pero en ese momento de necesidad se olvidaron de la ley, de Dios y de todo. O sea, se comieron, se estaban canibalizando, se estaban comiendo entre ellos y no les importaba que fuera su hijo. Muchas veces pensamos que como Cristo no ha cumplido su propósito en nosotros o no ha cumplido, pensamos su palabra, nos desanimamos, desistimos, dejamos de creer en Él y nos rebelamos y empezamos a blasfemar. Dejamos de asistir a la iglesia, ¿verdad? Cuando Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento oportuno. Va a llegar. Lo más importante es que estemos activamente esperando en el Señor y preparándolos. Constantemente tenemos que prepararnos. Yo recuerdo de un video de motivación que hablaba: la oportunidad te va a llegar y estás esperando el momento. Entonces ponía el ejemplo que en un equipo de fútbol hay los titulares. Los titulares son los mejores, es lógico. Cualquier persona que tiene un equipo va a poner en primera fila a los mejores. Y luego están los que están en la banca. En la banca son buenos, pero no tan buenos. Los mejores son los que están en la cancha. Entonces, la reflexión hablaba acerca de lo siguiente, de que tú tienes que estar preparado porque la oportunidad va a llegar. Dice que la oportunidad llegó cuando se lesionó el portero y estaban ahora sí en las semifinales. Y entonces, ¿a quién voltearon a ver? Al que estaba en la banca. Entonces muchas veces nosotros nos toca estar en la banca, pero no estamos preparados. Estamos molestos, le decimos al director técnico que no nos quiere, decimos al director técnico que por qué no estoy ahí. Pues si no estás ahí es por algo, ¿entiende? Hay alguien mejor que tú. Si tú quieres estar en este lugar, tú tienes que ser el mejor. No te molestes, porque el que se enoja con Dios pierde. Entonces, se lesiona y entonces viene la oportunidad y quien está preparado se queda con ese lugar. Ahí se dieron cuenta que este portero era mejor que el otro, porque atajó varios goles e hizo que su equipo ganara, de tal manera que el director convenció a todos, hasta el director técnico, que él debería ser el portero titular. Así es Dios con nosotros. Va a venir la oportunidad, no te molestes. Toma una actitud paciente de que todos somos útiles en el reino de Dios. Así que ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Eso está en 2 de Reyes capítulo 7 versículo 3.
Ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Y dijeron ellos, ¿qué ganaremos con quedarnos aquí sentados? ¿Esperando qué? Se dijeron entre ellos, siguiente versículo, no ganamos nada con entrar ¿a dónde? Allí moriremos ¿de qué? Con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, ¿qué iba a suceder? Iba a suceder lo mismo. Vayamos pues al campamento ¿de quién? ¿Para qué? Si nos perdonan la vida, ¿qué iba a pasar? Y si nos matan, aquí hay una gran enseñanza. Todas las personas que tienen un propósito en Dios van a tener que enfrentar situaciones difíciles como la que estaban pasando los leprosos, ¿verdad? Incómodas, difíciles, desesperantes, que te llevarán a pensar que tu propósito ya se terminó o que tu propósito está muy lejos. Eso te llevará a pensar. Estos hombres estaban leprosos, ¿verdad? Pero déjame decirte que ellos no nacieron con lepra. Ellos nacieron sanos, pero en el transcurso de su vida se enfermaron de lepra. Hay gente que tiene lepra y por esta causa mejor decide salirse de su propósito. Decide salirse del lugar donde Dios lo plantó. Hay gente que está en una iglesia y se molesta porque el pastor le llamó la atención. O porque el hermano tuvo una diferencia con algún otro hermano. Yo les pregunto a todos los que tienen un matrimonio feliz y para toda la vida, ¿han tenido problemas alguna vez con su esposa o su esposo? Aquí tenemos a unos líderes que todos los días, siempre los vemos contentos, alegres. Hermana Karina, ¿han tenido algún? De vez en cuando, pero de repente, ¿no? Como que un poquito de sal en ese amor azucarado es bueno, ¿verdad? Como que equilibra, ¿no? ¿Se han dado cuenta que en las comidas, la comida es muy azucarada, le ponen una pizquita de sal porque eso dicen que intensifica el sabor? Por eso Dios lo permite. Qué bonitos son las reconciliaciones, ¿sí o no? Qué agradable. Entonces, estos hombres nacieron sin lepra, pero en el transcurso de su vida se enfermaron de lepra. Ellos no se dieron cuenta, pero de repente les salió una manchita. Y cuando vieron la manchita, ¿qué creen que hicieron? Lo cubrieron con su ropa para que no se notara. Se maquillaron para que nadie lo pudiera ver. Entonces, pero cuando la lepra creció y se empezó a expandir hacia otros órganos, hacia otras partes del cuerpo, de tal manera que la lepra se volvió tan grande que ya era imposible de poder cubrir con la ropa o era imposible maquillar. De tal manera que los obligó a tener que ir con un doctor. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tienes lepra. Les dijo lo que no querían escuchar. Muchas veces nuestra vida está en pecado, pero no queremos ir con el doctor porque nos va a decir que es lepra, que es pecado, que estás mal y que el pecado tarde que temprano te va a llevar a la muerte. Entonces, rápidamente se empezó a extender. Y así que tuvieron que ir con el sacerdote y el sacerdote les confirmó que estos hombres tenían lepra. Por esta causa de la lepra fueron excluidos de la sociedad, fueron apartados, por eso ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, ¿verdad? Ahí
ahí su familia, si tenían, les alimentaba. De igual manera sucede con el pecado en la vida del hombre. Un pecado, cuando el hombre empieza a pecar, es como la lepra, es una pequeña manchita. Nadie lo nota. Una persona que empieza a coquetear con una mujer no se va a notar. Tal vez lo va a hacer con palabras, con un mensajito. Hola, ¿cómo estás? Qué bonita estás, ¿verdad? Tengan cuidado con esos zorros. Que te va a decir que te quiere de a gratis, no es de a gratis. No le creas al hombre de fácil palabra. Algo quiere y no es comida. Pero el que está a falta de amor cae en la trampa del enemigo. El que está necesitado de amor, hombre o mujer. Y entonces, así empieza el pecado. Cuando empieza nadie lo nota. ¿Qué es una manchita? Lo cubrimos. ¿Verdad? ¿Qué es un coqueteo nada más con un mensajito? Lo cubrimos, lo borro y ya no se ve. Pero cuando el pecado empieza a invadir tu vida, tu cuerpo, y se empieza a extender a otras partes, y ya después no es un mensajito, ya después es un encuentro, y ya después otro encuentro, y ya el otro te empieza a ver como que si ya eres su mujer o eres su marido. De tal manera que tarde que temprano va a salir a la luz que algo está sucediendo. Eso es inevitable. Así la lepra es comparable al pecado. Entonces tarde que temprano no hay nada oculto que no haya de revelarse. Entonces con el pecado no se juega. Con la lepra no se juega, porque te va a llevar a la muerte. Entonces cuando te da lepra, ellos cuando les dio lepra, pensaron que su lepra, es decir, por causa de sus pecados, ya no eran dignos de ser llamados hijos de Dios. Y sí es cierto, su lepra los había excluido de la sociedad. Entonces, lo mismo le pasó a José. ¿Recuerdan que José fue llevado a Egipto y fue vendido a Potifar como esclavo? Entonces, los esclavos en aquel tiempo ni su vida le pertenecía quien los había comprado. Quien los había comprado lo podía matar si así quisiera, pero no lo hacía porque les eran útiles para barrer, para trabajar, para producir. De tal manera que Potifar compró a José. Entonces José, lo primero que le pusieron a hacer es lo más difícil, lo que nadie quería hacer. Tal vez lo más difícil era lavar ropa, lo pusieron a lavar ropa a José. Pero ¿sabes qué? Era tan bueno en todo lo que hacía que lavó la ropa y le puso hasta Bel Rosita. De tal manera que Potifar se dio cuenta que su ropa olía diferente. Su ropa estaba más blanca, más reluciente. Y le preguntó a su mujer, oye, ¿tú lavaste la ropa? Ay, ¿cómo voy a lavar las manos? La dan uñota. Si ni cocinaba. ¿Quién lavó mi ropa? Ah, fue un tal José. A ver, ¿quién es José? Felicidades, José, manita, le damos su like. Entonces dijeron, oye, que se enfermó la cocinera. Oye, José, ¿sabes cocinar? Sí. Órale, ¿qué quiere comer Don Poti? ¿Quiere comer cochinita? ¿Quiere comer relleno negro? Hermana Manuelita, enséñale la receta del relleno negro. No lo quiere. Hermana Karina, aprende ese rellenito negro, hermana. Entonces cuando Potifar comió lo que había cocinado José, ¿quién cocinó? ¡Qué sabroso está este mondongo! Repitió. ¿Y quién cocinó? Le dijeron, José. Oh, oye, qué buen cocinero José. Hay que ponerlo como el jefe de los cocineros.
Oye, ¿qué tal si lo probamos con el ganado? Y lo multiplicó. De tal manera que Potifar dijo, no, este cuate lo voy a poner como mayordomo de toda mi casa. Y lo puso como mayordomo de toda su casa. ¿Y sabes qué? Cuando parecía que José ya había alcanzado su propósito, había alcanzado, ¿verdad? Porque llegó como esclavo, pero dice que dentro de la casa de Potifar llegó a ser un varón próspero. O sea, fue prosperado, ¿por qué? Por lo que hacía. Porque todo lo que hacía lo hacía muy bien y por eso Dios estaba con él. Cuando tú con tus dones, con tus talentos, haces todas las cosas bien para a quien le sirve, le estás sirviendo a Dios. Y tarde que temprano el Señor te va a promover. Pero nunca deja. No te olvides que todo el que tiene un propósito tiene que enfrentar problemas difíciles. Y José no fue la excepción. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar lo acusó de querer abusar sexualmente de ella. ¿Y dónde terminó José? No en la cárcel. ¡Qué injusticia!, ¿verdad? Podemos atribuirle esa injusticia a Dios. Pero José no le atribuyó despropósito alguno a Dios, sino esperó pacientemente en el Señor. Y ahí estando en la cárcel, ¿verdad? Honró al Señor. De tal manera que halló gracia ante los ojos del carcelero y lo puso como dentro de la cárcel hay personas que los ponen dentro del liderazgo, ¿verdad? Aunque están encerrados, pero están mejor que los demás. Así llegó a ser el jefe de la cárcel, José. Y ya lo demás de la historia, ya saben cómo terminó, llegó a ser gobernador, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos que ya llegamos a nuestro propósito, ¿verdad? Nos dieron el trabajo que tanto esperábamos, nos casamos con el filisteo, ¿verdad? Ay, este es el hombre de mi vida. Viene un descalabro. Lo que le pasó a José, ¿verdad? Cuando pensó, volvió a bajar, como pasaba en los jueguitos de serpientes escaleras, ¿recuerdan? Siempre había uno, el que iba ganando, iba hasta adelante, se burlaba y de repente caía en la casilla de serpiente, ¿y qué? Bajaba. Y a veces el que iba atrás iba molesto porque iba hasta atrás, ¿no? Y de repente caía una escalera y ganaba el juego, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos a sufrir descalabros que son retrocesos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tropezamos con una serpiente, pareciera que bajamos de nivel, ¿verdad? A veces Dios permite o nos tira nuestras pequeñas torres de Babel que construimos. A veces pensamos que lo que tenemos es porque nosotros somos muy buenos. Yo lo creía. Yo creía que era muy bueno para los negocios. Pero Dios me habló, porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Sabes qué me dijo el Señor? Se rió de mí. Todo lo que tienes yo te lo di. Hasta tu mujer y tus hijas yo te los puedo quitar. No, Señor. No. Por eso debemos de honrar al Señor por todo lo que tenemos, porque Él es el dueño y soberano de todo. Nosotros somos mayordomos nada más. Aquí estamos un poco tiempo y ya no vamos a estar, ¿verdad? Así que, de alguna manera, todos nacimos sin lepra, pero en el transcurso de nuestra vida nos llenamos de lepra, ¿verdad? Y cuando la lepra crece, invade todo nuestro cuerpo y nos afecta de tal manera que todos se hace evidente delante de todos que estamos leprosos. Pero cuando Dios te llama, Dios te quita la lepra, te quita tu pecado, pero te deja las cicatrices que es la huella de tu pecado, de tu pasado, perdón, que es tu antigua manera de vivir. Esas marcas quedan ahí como una evidencia de la historia, de tu historia y de tu pasado. Y no lo deja para avergonzarte, no lo deja para humillarte, sino que lo deja para que toda la gente pueda ver que Él tiene el poder. Dios tiene el poder para convertir a un borracho en un hombre de bien. ¿Cuántos lo saben? Dios tiene el poder para hacer un hombre de mal carácter un hombre de buen carácter. Dios tiene el poder para convertir a una persona que no es trabajadora en una persona bien trabajadora. Porque Dios todo lo puede. Así que Dios deja a veces
Todo lo malo, los pecados que hicimos antes de conocer a Cristo, queda como parte de nuestro historial y eso nadie lo puede borrar. Eso es innegable. Pero Dios lo deja para que los que te conocen vean un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque la Escritura nos enseña que en Cristo nueva criatura es. Y las cosas viejas que dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien le da un aplauso al Señor, hermanos? Dios tiene el poder. Dios permite o toma los leprosos a las personas, ¿verdad? Que no es para avergonzar al que se cree que es. Porque Dios tiene el poder para hacer de lo vil y de lo menospreciado, de aquel que dice, ¿qué va a tener? Cuando Dios me llama a mí como pastor, ¿qué va a ser pastor ese? ¿Qué va a ser ese pastor? Unos se jactaban, yo sí soy pastor porque miren mi título grandísimo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Muchas felicidades. Muchas felicidades. Entonces, Dios tiene el poder para convertir de lo vil y de menospreciado en algo valioso y algo preciado. Escoge de lo débil del mundo para avergonzar al fuerte, para derrotarlo, para que delante de él nadie se jacte, delante de la presencia de Dios nadie pueda jactarse. Cuando tus padres descubren tu lepra, sin duda te van a excluir. Cuando uno comete un error, sin duda hasta tus padres te van a excluir de la familia. Te van a decir, no puedes, eres un inútil, eres un bueno para nada, no has sido bueno, muchas veces no hemos sido buenos en la escuela, no hemos sido buenos en el trabajo, no hemos sido buenos en el matrimonio, ¿verdad? Pero Dios puede cambiar nuestra historia. Dios puede cambiar, nuestro destino. Lo mismo sucedió con el pastorcillo David. ¿Recuerdan esa historia? Que nadie le creyó que podía vencer a Goliat. Ni su propio padre, ni Isaí creía que David era suficientemente capaz para vencer a Goliat. Cuando llega el profeta a ungir a uno de los hijos de Isaí, ¿recuerdan? Dice que Isaí mandó a llamar a todos sus hijos menos a uno. ¿A quién no mandó a llamar? Porque él creía que David, él no era elegido, él no podía. Porque algunos escritores, algunos eruditos dicen que David era hijo de otra mujer, de una aventura que tuvo es Isaí. En cambio los demás hijos eran de su esposa principal. Por eso llevó a sus hijos, pero no llevó a David. Pero se llevó una gran sorpresa, porque Dios le habla al profeta que no se fijara su parecer, porque a todos los hijos de Isaí los había desechado menos a uno, y ese era David. Porque él no se deja llevar por las apariencias, él ve el corazón. ¿Sabe qué es lo que está viendo de ti Dios ahorita? Es tu corazón. ¿Cuál es la actitud delante de él? ¿Cuál es tu actitud en los momentos difíciles? ¿Cuál es la actitud cuando Dios como cuando el niño empieza a hacer berrinche, ¿no? Y no le compran el juguete, aquí se tira y empieza a hacer. ¿Está viendo cuál es nuestra actitud? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que sepamos esperar el tiempo de Dios, porque Dios en su sabiduría no le va a dar, no debemos de darle la llave de nuestro carro a un niño que es menor de edad. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque no está preparado, no ha madurado para poder adquirir una responsabilidad tan grande de conducir un vehículo. Si tú le das tu vehículo a un niño,
Uno, se puede accidentar, puede perder la vida. O dos, puede accidentar a alguien más o puede matar a alguien más. Entonces, por eso Dios no nos va a dar antes del tiempo. Él espera que nosotros crezcamos, maduremos en el Señor para que pueda confiarnos cosas mayores, porque la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será, ¿verdad? Tu historia nadie te lo podrá quitar, pero sí lo puedes cambiar. Porque el que define tu destino es Dios y no la gente. Así que nunca le des más importancia a tu historia más que a tu destino. Tu historia ya no tiene ningún futuro porque ya es parte del pasado. Pero tu destino es parte del futuro glorioso que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Y cuántos de los que están aquí aman a Dios? Entonces ten por seguro que tienes un destino glorioso. Tu futuro, aunque tu estado postrero, tu inicio haya sido pequeño, tu estado postrero será grande, dice el Señor. Yo soy especialista para cambiar historias. Soy especialista para convertir lo vil, lo menospreciado en algo valioso, en algo de peso, en algo digno de admirar, en algo ejemplar. Por eso Dios nos ha llamado aquí esta noche. Y Dios está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, porque la Escritura dice: yo escribiré mi palabra en la mente y en el corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cada vez que tú vienes delante de Dios, Él está escribiendo su palabra, sus propósitos en la mente y en tu corazón, para que cuando llegue el tiempo, Él te ponga y te posicione en el lugar y tú puedas cumplir con tu propósito, como lo hizo con José. El propósito de Dios para José es que Dios lo quería hacer gobernador de Egipto para que pudiera salvar al pueblo de Israel, porque venía una terrible hambruna para ese tiempo. Así que tu historia ya no tiene futuro porque ya es pasado, pero tu destino es parte de tu futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. Vemos en la vida de Jabes, en 1 Crónicas capítulo 4 versículo 9, dice la Escritura que Jabes fue más importante que ¿quién? Jabes fue más importante que ¿quién? Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción le he dado a luz. A veces las circunstancias donde crecimos y nacemos están fuera de nuestras manos. Y eso fue lo que sucedió con Jabes. Jabes nació, ¿verdad? Pero su madre sufrió mucho para poder tener a Jabes. Tal vez sufrió mucho dolor, estuvo a punto de perder la vida, no sé qué vivió la mamá de Jabes. De tal manera que él le puso, la esposa le puso de nombre Jabes, que significa con dolor te he parido. De tal manera que eso marcó la vida y la historia en sus inicios de Jabes. Y fue menospreciado por sus hermanos, y fue menospreciado por su familia, y fue menospreciado por sus amigos. Ahí viene el Jabes, ahí viene el que lo parieron con dolor, ahí viene el que por causa de él su madre sufrió, le hicieron bullying, ¿verdad? Y entonces eso era parte de su historia, era parte de lo que Dios permitió. Pero ¿qué hizo Jabes? Vean lo que dice 1 Crónicas capítulo 4 versículo 10. Jabes le rogó a Dios de Israel. ¿Y qué le dijo? Ayúdame a librarme ¿de qué?
para que no padezca ¿qué? ¿Y Dios qué hizo? ¿Cuál es tu actitud en los momentos de aflicción? ¿Cuál es tu actitud ahorita que no tienes? ¿No será que somos malos administradores y estamos derrochando lo que Dios nos está dando en cosas inútiles? Entonces Dios no es malo, Dios te está dando. El mal administrador lo somos nosotros. Si tú entiendes el juego y los principios del reino de Dios, vas a ser un excelente mayordomo y administrador. Hay personas que son muy capaces, pero están enterrando sus dones. Y por eso piensan que Dios no los bendice. Que piensan que Dios les ha dado poco. Pero Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y Dios espera que como Jabes ¿qué dijo? Bendíceme, ensancha mi territorio. ¿Qué quiere decir? Que tenía la capacidad para administrar más. Pero a causa de su nombre, a causa de la circunstancia que no estuvieron en sus manos, estaba afectando su vida, estaba afectando su futuro. Pero hizo algo muy sabio. Jabes dice que le rogó al Dios de Israel y Dios le concedió su petición. Yo no sé en quién estás confiando en los momentos difíciles. Yo no sé en qué te estás refugiando. Hay gente que se refugia, no sé, en algún vicio. No lo sé. Pero Dios espera. Dios es nuestro mejor refugio. Dios es nuestro mejor refugio. Por el hambre que el hombre tiene, ¿va a vivir o va a morir? ¿Verdad? Eso dijeron los leprosos. Cada ciudad, cada iglesia, cada ser humano tiene diferentes necesidades que desea satisfacer. Cada uno tiene diferentes tipos de hambre. Hay algunos que tienen hambre de la palabra de Dios y serán saciados. Hay quienes tienen hambre y sed de justicia y serán saciados. Pero hay quienes tienen hambre de cosas materiales. Y por eso vienen a la casa de Dios pensando que Dios les dé, cuando Dios ya les ha dado. A la verdad, muchos predican el evangelio por envidia o por rivalidad. Otros lo hacen por ganancias, ¿verdad? Lucran con el evangelio. Pero otros lo hacen de buena voluntad. De buena voluntad. Están puestos como en defensa del evangelio. Ellos lo hacen por amor. Ellos lo hacen con alegría, no con tristeza. Hay gente que se mueve por el hambre de cosas materiales, como Lot. Lot lo perdió todo, porque mientras caminó con Abraham, que era su padre adoptivo, Lot era hijo del hermano de Abraham, pero la escritura dice que su padre de Lot murió, de tal manera que Abraham se hizo cargo de Lot. Y cuando Dios le hace el llamado, se lleva a su padre y se lleva a Lot. Y durante muchos años caminó Lot y aprendió muchas cosas buenas que Abraham le enseñó. Pero llegó el momento, dice la escritura, que los dos se enriquecieron grandemente. Y empezaron a tener conflictos, ¿verdad? Entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y entonces Abraham sabiamente le dijo: ¿sabes qué? Tú y yo somos familia, no vamos a pelear. Mejor nos separemos. Y entonces Abraham le dice a Lot: escoge la tierra a donde tú te vas a ir. Quiero decirles algo, que Abraham de alguna manera
tenía el derecho de escoger primero para dónde quería caminar. Él tenía el derecho de escoger el lugar a donde quería ir. Más sin embargo, Abraham tenía puesta su mirada, su confianza en el Señor. Por eso le dijo a Lot: escoge tú a dónde quieres irte, yo iré en sentido contrario. Entonces Lot levantó la mirada y vio la llanura del Negev. Y él se puso a pensar en él, en su familia y en su ganado. Y dijo: aquí no me va a faltar absolutamente nada. Y entonces caminó rumbo al Negev y estableció ahí sus tiendas junto a Sodoma y Gomorra, una ciudad pecadora. Con el paso del tiempo sus hijas crecieron, ¿verdad? ¿Y dónde creen que estaban las mejores universidades? ¿Dónde creen que estaban las mejores tiendas comerciales? Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, Zara y todas las. ¿Dónde creen que estaban los mejores lugares para tomar café con las amiguis? Entonces le dijo la esposa de Lot: oye, ¿por qué no nos vamos a vivir a Sodoma y Gomorra en la ciudad? Ahí va a estar todo más cómodo. Y convencieron al hombre y se fueron a vivir ahí, pero aprendieron las mismas costumbres de ese lugar. ¿Y cómo termina la historia de Lot? Lo pierde todo. Todo lo que Dios le había dado, lo perdió ahí, andando con gente mala. Porque si tú te rodeas con 5 borrachos, tú eres el sexto. Si tú te rodeas con 5 drogadictos, tú eres el sexto. Si tú te juntas con personas adultas, tú eres el que sigue. Tú eres el que sigue. Por eso tenemos que escoger. Dice la Escritura que los malos amigos corrompen ¿qué? Las buenas costumbres, ¿verdad? Así que por el hambre que tienes, ¿vas a vivir o vas a morir? Los leprosos, en la situación o en la condición que estaban, consideraron 3 aspectos. Número 1, ellos pensaban entrar a la ciudad. ¿Por qué desearían ellos entrar a la ciudad si la gente que estaba dentro de la ciudad se estaba muriendo de hambre? ¿Qué movió a estos hombres desear entrar a la ciudad? ¿Te has puesto a pensar eso? Lo que lo movió fue su historia. Porque recuerden que los leprosos no nacieron leprosos. Ellos nacieron sanos. La lepra lo adquirieron con el tiempo. Entonces, hubieron recuerdos, historias, momentos agradables que quedaron grabados en ese lugar. Y entonces esos recuerdos los llevó a querer, desear, regresar del lugar donde ya los habían expulsado, ¿verdad? Porque Samaria los había expulsado cuando ellos se enfermaron de lepra. Por eso vivían allá afuera, a la puerta de la ciudad. Ellos no podían entrar. Entonces, tu historia, lo que viviste en tu pasado, te puede marcar, ¿verdad? Te puede marcar y hacer que tú regreses al lugar donde naciste. Muchas personas Dios ya los sacó de la casa de su padre, la casa de su madre, pero ellos quieren regresar por su historia. Quieren regresar al futuro, al pasado, donde no hay futuro. El pasado ya no tiene futuro. Donde Dios te plantó, eres conocido como el licenciado, como la doctora, como el Señor.
Pero ¿y en tu casa cómo eres conocida? ¿Cómo eres conocido? ¿Por el hambre vas a vivir o vas a morir? Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque allá no hay futuro. El futuro es este. Es donde yo te quiero llevar. Ese es tu destino. Eso te va a retrasar. Eso te va a detener. Los leprosos que estaban ahí se alimentaban de lo que los samaritanos le tiraban, de lo que los samaritanos le daban. Ellos no podían comer lo que querían, pero se habían acostumbrado a ese estilo de vida, porque cuando menos alimento tenían. Muchas veces nos acostumbramos, no estamos viviendo en nuestro propósito, pero ya nos acostumbramos a comer lo que nos tiran, aunque no estamos a gusto. Hay personas que su matrimonio no está bien, pero se sienten a gusto. Hasta que viene y todo cambia. Mientras Samaria les proporcionó alimento a los leprosos, ellos no se movieron de ahí. Se acostumbraron a vivir así, ¿verdad? Llegó el momento en que los leprosos estaban ahí, y cuando les dejaron de tirar alimento, entonces dijeron: si entramos por la historia, porque hay recuerdos agradables, nos van a matar. Recuerdan que los leprosos, si entraban, los mataban a pedradas. Entonces ellos consideraron entrar, pero dijeron: no, porque nos van a matar a pedradas. Si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre, porque recuerdan que Samaria ya no les estaba alimentando. Nos vamos a morir de hambre. Así que tomaron la tercera decisión: enfrentar sus miedos. ¿Y cuál era su miedo? Sus enemigos. Porque sus enemigos podían matarlo, pero también sus enemigos podían perdonarle la vida. Así que estaban entre la espada y la pared. Y muchas veces nos vamos a encontrar así entre la espada y la pared cuando Dios no hace lo que yo quiero. Te doy un consejo: empieza a hacer lo que Dios quiere. Empieza a hacer lo que Él quiere. Porque la oportunidad está esperando una persona que esté preparada y capacitada para que lleve a cabo el plan y el propósito de Dios. ¿Hay alguien que está entendiendo este mensaje? ¿Habrá alguien que esté diciendo: esta palabra era para mí? Entonces, ellos tomaron la decisión de enfrentar a sus enemigos. Y a veces nos va a tocar enfrentar enemigos como enfermedades, problemas en el trabajo, problemas financieros, en los negocios, en la familia, que nos van a tratar de destruir y nos van a hacer sentir que Dios está muy lejos de nosotros, inalcanzable, cuando realmente Dios está más cerca de lo que tú crees, ¿verdad? Samaria jamás se imaginó que al otro día iba a tener abundancia de alimentos. Mismo el siervo del rey dijo: eso jamás, aunque Dios abriera la ventana de los cielos, eso jamás va a suceder. Así que los leprosos se fueron hacia el campamento de Asiria. Pero antes de que ellos llegaran, los asirios estaban ahí comiendo, bebiendo, riéndose, pensando que era cuestión de tiempo para que Israel cayera en sus manos y fuera conquistado. Ellos ya tenían el triunfo, se sentían muy cerca del triunfo, porque veían lo que estaba sucediendo, cómo la gente se estaba comiendo, estaban a punto de rendirse, ellos ya lo sabían. Pero jamás se imaginaron que Dios se iba a levantar como un poderoso gigante a defender a su pueblo. Y entonces los leprosos
Antes de que llegaran, el Señor se manifestó en el campamento asirio con un tremendo ruido, con un tremendo estruendo, de tal manera que los desconcertó y los llevó a pensar que Israel se había aliado a los enemigos de los asirios. Estamos hablando de los egipcios o los de Babilonia o de otro rey. Dijeron, el rey de Israel ya contrató y viene otro ejército más poderoso y más grande que nosotros y nos va a destruir. Así que, ¿qué hicieron? No les dio tiempo de tomar nada y dejaron todas las cosas, se montaron a su caballo, otros salieron corriendo, se montaron a sus carruajes y se fueron. Cuando los leprosos llegaron hasta donde estaba el campamento sirio, no vieron a nada, no vieron a nadie, vieron todo en silencio. Y al llegar a la primera carpa, ¿qué creen que vieron? Comida servida, bebida servida, porque no les dio tiempo ni de cenar ni de hacer nada, todo lo dejaron como estaba. ¿Y sabes por qué sucedió? Porque se tenía que cumplir lo que dice la palabra de Dios, que mañana, es decir, ese día, a la entrada de Samaria, se iba a poder comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. O sea que lo que Dios te ha prometido, no creas que se ha olvidado. Tú ya te olvidaste de Él, pero Él no se ha olvidado de ti. La promesa de Dios cada día está más firme y más cerca de ti de lo que tú te esperas. ¿Alguien puede un aplauso al Señor? Dios demuestra cada día que nuestra vida está en las manos del Señor y no de nuestros enemigos. Tu vida y tu destino está en las manos del Señor, del Todopoderoso. Cuando los leprosos satisfacieron su hambre, porque por el hambre vives o por el hambre vas a morir. Cuando llegaron al campamento, lo primero que satisfacieron fue su hambre. Y cuando ya se sintieron satisfechos, dijeron ellos: no es bueno lo que estamos haciendo. No es bueno lo que estamos haciendo. Hoy es un día de buenas noticias, dice el Señor, y tenemos que darlas a conocer. Porque si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos pues ahora mismo al palacio y demos aviso. Hoy es tiempo de buenas noticias, porque esta palabra de bendición, este alimento que estás recibiendo, lo tienes que compartir ¿con quién? Con los tuyos. Lo tienes que compartir en tu trabajo, lo tienes que compartir en tus próximos diálogos, con tus amigas, con tus amigos, con tu familia. Es un tiempo de buenas noticias. Y las buenas noticias es que el Señor quiere bendecir tu vida, que el Señor está cerca de ti y está próxima a tu visitación. Pónganse de pie, vamos a empezar a adorar.